Domenico Teotocópuli, más conocido como el Greco, nació en Candía, capital de la isla de Creta, en 1541, cuando esta isla era territorio de la República de Venecia. Nació en el seno de una familia griega, probablemente de religión católica y colaboradora de la administración colonial veneciana. Se formó como pintor de iconos según la tradición artística tardobizantina y asimilando parcialmente algunas técnicas del Renacimiento italiano gracias al uso de grabados italianos. En 1563 era ya maestro de pintura y en 1567 se trasladó a Venecia, donde residió hasta 1570. No fue discípulo de Tiziano, pero aprendió su estilo desde fuera de su taller. En esta ciudad afianzó el dominio del arte del Renacimiento veneciano. Tras un viaje por Italia, se instaló en Roma, donde permaneció hasta 1576, en contacto con el círculo intelectual del cardenal Alejandro Farnesio, que frecuentaban diversos religiosos y hombres de letras españolas. En 1572 ingresó, con derecho a abrir su propio taller, en la Asociación Gremial Romana, la Academia de San Lucas, trabajando preferentemente desde entonces como retratista y en pequeñas obras religiosas para clientes particulares. En 1576 se encontraba ya en España. La hipótesis más aceptada para venir a nuestro país es su interés por entrar al servicio de Felipe II en las obras de decoración del monasterio del Escorial. Finalmente se asentará en Toledo, donde contrató con la catedral y el convento de Santo Domingo el Antiguo las primeras obras realizadas en nuestro país, entre ellas el expolio. Desde esta fecha, Dominico el Griego reside en Toledo, de donde saldrá en escasas ocasiones, siempre por motivos laborales. Aquí nacerá en 1578 su hijo Jorge Manuel, fruto de unas relaciones efímeras con Jerónima de las Cuevas, mujer que procedía del medio artesanal toledano. Su vida transcurre sin pasar por episodios señalados si descontamos sus 9 pleitos documentados, incoados por él mismo o por alguno de sus clientes, ya fuera a causa del valor y precio por el que se tasaban sus lienzos o por las quejas de orden técnico o por razones iconográficas que levantaron algunos de ellos, como el propio expolio o la Virgen de la Caridad de Illescas en Toledo, al inicio y final de su carrera. Murió en Toledo en 1614 y está enterrado en el convento de Santo Domingo el Antiguo, convento para el que realizó algunas de sus primeras obras en España, como los lienzos que coronaban el retablo mayor, la Asunción, la Adoración de los Pastores y la Trinidad. Ahora voy a hablar de las características más notables dentro de su estilo artístico. En todas sus obras se muestra una profunda espiritualidad de carácter simbólico en la representación de personajes religiosos. Hereda algunos modos de la tradición bizantina, como puede ser el Pantocrátor o la Deesis. A su vez, en sus primeras pinturas, como la que muestro, la Dormición de la Virgen, muestran esa tradición de la pintura bizantina, con fondos dorados, escasa preocupación por el espacio, volumen y rigidez formal. Posteriormente, en su viaje a Venecia, conoció a pintores venecianos de la época, como es Tintoretto, Miguel Ángel, Tiziano, etc., los cuales influyen profundamente dentro de elementos de su pintura, como puede ser la valoración del uso del color. El Greco emplea colores muy vivos, muy brillantes, muy cargados, rojos, azules, amarillos y verdes, en ocasiones de carácter muy artificial. Se puede apreciar dentro de sus pinturas la preferencia de colores fríos ante los cálidos, creando contrastes entre ellos, en ocasiones muy violentos. Este uso del color viene añadido con el uso de los efectos lumínicos, los cuales hacen que resalte la fuerza espiritual y los colores de sus cuadros, siendo colores aún más vivos. En el ejemplo del soplón, este cuadro es un ejemplo del interés de este pintor por la captación de los efectos lumínicos y del uso de la luz artificial con profundos contrastes. Se puede ver la luz del fuego en contraste con la oscuridad del fondo. A su vez, el Greco utiliza la luz para marcar diferentes puntos de vista dentro de una obra. Dentro de sus fondos, frente a la tradicional empleo del dibujo del resto de pintores de la época, el Greco hace un predominio del color sobre la línea en la definición de las formas y figuras, una pincelada suelta, ondulante y nerviosa. En su fondo se puede decir que hay dos tipos. Por un lado están los fondos de los retratos, fondos muy oscuros donde la luz es utilizada estratégicamente para destacar los aspectos más importantes del retratado. El Greco procura captar esa psicología y personalidad de la persona. En sus cuadros de carácter general utiliza profundas perspectivas de personajes en posiciones forzadas al modo de Tintoretto y emplea composiciones descentradas con el tema principal. Utiliza fondos de la arquitectura que posteriormente serán renunciados, dejándose de interesar por los fondos y marcándose una perspectiva tradicional.
con composiciones muy abigarradas, sensación de agobio espacial, desaparición de fondos, etc. Dentro del dramatismo, utiliza deformaciones expresivas, colores muy pálidos en la piel y una fealdad en los rostros. Por último, una de sus características más notables es el alargamiento de sus figuras. Aquí podemos ver la poderosa anatomía de sus personajes con musculaturas resaltadas, con un canon más alargado, posiciones complejas, torsionadas e inestables. Todo esto influencias de su estilo manierista. Por último, en esta última obra, El expolio, se puede ver todas las características nombradas anteriormente, como es la sustitución de los fondos por una enorme masa de personajes revueltos, cómo marca con la luz diferentes partes, cómo hace un alargamiento de las figuras de forma consciente, cómo se muestra esa espiritualidad, esa expresividad, un dramatismo dentro de sus emociones, el color, etc. El Greco fue representante del manierismo y el Renacimiento español, a pesar de que se formó como pintor de iconos con el estilo bizantino, asimilando características propias del Renacimiento italiano. El manierismo, que es considerado por algunos como la última etapa del Renacimiento, es un estilo artístico que se caracteriza por combinar pintura y escultura. En él se busca la perfección, lo ideal, aunque no sea natural o real y haya que exagerar, utilizando también colores muy vivos y llamativos. Ahora bien, pasemos a las etapas en las que podemos dividir la obra del Greco. Creta. El Greco pasa sus primeros años en su Creta natal y comienza con su carrera, obteniendo títulos como el de Maestro Menegos. Podemos observar algunas obras como la Adoración de los Magos o el Bautismo de Cristo. Venecia. Recorrió varios lugares de la actual Italia y su primera parada fue Venecia, lugar del que tenemos constancia de haber estado ya que enviaba dibujos y mensajes a Creta. Encontramos obras como San Francisco recibiendo los estigmas o la curación del ciego. Roma. En Roma consiguió instalarse en el palacio del cardenal Farnese, además de entrar en la Academia de San Lucas como pintor y artista. Algunas obras son La Piedad o El Soplón. Llegada a Toledo. Emigró a España ya que no consiguió demasiado éxito con su obra. Vivió mucho tiempo en Toledo durante el reinado de Felipe II. Empezó a realizar trabajos para la iglesia, que fue su mejor cliente, como retablos para los altares u otro tipo de obras de carácter religioso. Aquí encontramos obras como El Caballero de la Mano en el Pecho o San Francisco en Éxtasis. Etapa de madurez. Domenico tenía una visión muy distinta de lo que significaba ser artista comparada con la que existía en la época. Como hemos visto, estuvo implicado en 9 juicios relacionados con su obra. Algunas de sus obras más destacadas en este periodo son El expolio o El entierro del conde de Orgaz. Últimos años. Además de seguir con sus producciones por encargo, el Greco se encargó de producir estampas de sus cuadros, grabados por Diego de Astor, hasta que finalmente fallece en el año 1614. Aquí encontramos obras como Vista de Toledo o La coronación de la Virgen. Aunque en los siglos XVII y XVIII fuese menos reconocido, el Greco ha tenido influencia en el romanticismo y en algunas vanguardias del siglo XX, como el expresionismo abstracto. Venimos comentando qué artistas influyeron en la pintura de El Greco, pues su origen en la colonia veneciana de Creta le llevaron a beber de los estilos de Miguel Ángel, Tintoretto y Tiziano en cuanto al uso del color y el espacio. Sin embargo, el griego se diferenció de los maestros en la percepción de la figura humana, distorsionada en unas proporciones especialmente alargadas. Todos sus pasos, sobre todo por Italia, le llevaron siempre a pintar los edificios siguiendo la arquitectura romana, así como vemos su reproducción de obras como el antiguo Laoconte. Aunque fue su llegada a Toledo que todo el arte hispánico le influyó en la producción de pintura religiosa y al final mitológica, siempre con ese tono oscuro e inconfundible. Pero es importante, incluso esencial, nombrar en quiénes influyó el Greco. Este autor es un hito para la pintura moderna y las vanguardias. El Greco pasó durante los siglos XIX y XX por un renacimiento propio y el redescubrimiento de su estilo por los artistas de ese momento acogieron algunas de sus características para adaptarlas. Es importante nombrar aquí a Cézanne, Manet o Zuloaga, también en el uso del blanco y el negro por artistas españoles de posguerra.
pero la influencia más importante la recoge Pablo Picasso. Esto se dice en cuanto a la representación alargada de lo humano y el lenguaje gestual de sus personajes en varias de sus obras. La aparición del cubismo con tintes del autor que nos atañe se manifiesta en las obras de Derain, Delaunay y Modigliani, en la representación de la figura, la estilización de los rostros y el uso de los iconos como mismamente la mano en el pecho. En el expresionismo centroeuropeo cabe mencionar a Kandinsky, Klee o Beckmann. El surrealismo de Duchamp también es tomado de Theo Tocopoulos e incluso Dalí se inspiró en la alegoría de la Liga Santa. En América, Benton tomó como referencia para su obra los paisajes arremolinados, cosa que trasladó a su discípulo más conocido, Jackson Pollock. El Greco, tan característico por sus extravagancias formales y su incisión en la religiosidad de sus obras, entregó el martirio de San Mauricio y la alegoría de la Santa Liga a Felipe II. Sin embargo, este último no los llegó a aprobar. La alegoría de la Santa Liga es el que vamos a analizar ahora mismo. Se trata de un óleo sobre lienzo con una técnica manierista del autor, cuyas dimensiones son 140 por 110 centímetros. Se trata de la alegoría de la Santa Liga, realizada por Doménicos Theotokopoulos, conocido como el Greco, entre 1577 y 1580, para el monasterio del Escorial, lugar de retiro espiritual de Felipe II. Se puede tratar de la primera obra que realizó el Greco para Felipe II como prueba de su valor, cosa común en la época entre diversos pintores. Curiosamente, esta obra pictórica tiene otros nombres registrados. En el siglo XVII se la conoce como la adoración del nombre de Jesús o la gloria del Greco, esta última relacionada con la gloria pintada por Tiziano. Ya en el siglo XIX hay artistas como Polerot, que denominó a la pintura el sueño de Felipe II, mientras que la denominación actual surge de la idea de Anthony Blunt, quien considera la temática como la alusión alegórica a la Santa Liga, que fue una alianza militar desarrollada por la monarquía hispánica junto con el papado y Venecia para frenar el avance otomano en el Mediterráneo. Los personajes importantes en la cena son Felipe II, con su gola característica en el cuello y su vestimenta negra, el Papa Pío V, el dus veneciano Albise Mocénigo y Juan de Austria semidesnudo en una posición de dramatismo. El objetivo de estos personajes es adorar el nombre de Jesús y está representado justamente en la parte superior de la pintura, agasajado por un conjunto de ángeles. En esta misma parte podemos observar el anagrama de Cristo IHS dentro de la idea de la contrarreforma y de la influencia de los jesuitas. La Compañía de Jesús fue clave para llegar a mediar entre Pío V y Felipe II. De hecho, fruto de este entendimiento fue la elección de Juan de Austria como almirante cristiano. Los jesuitas tuvieron un gran protagonismo en las escuadras, así como en el gran número de capellanes dispuestos. Esta escena pictórica representa al mundo tras la batalla de Lepanto, en la que se consagra un mundo católico, amparado por la monarquía hispánica, presente en una gran cantidad de territorios globales, y a su vez representa el propio juicio final. Quienes sean partícipes de esta doctrina religiosa alcanzarían la gloria, mientras que los que no se impregnen de este catolicismo serían castigados duramente. En la zona inferior del cuadro se puede apreciar la boca del Leviatán y hay una alusión al infierno que da cierto paralelismo con el Bosco, quizá una alegoría del poder otomano o simplemente del juicio final, puesto que en la zona izquierda están los que han sido elegidos, siendo la figura de vestimenta carmesí un punto identificativo. A decir verdad, se notan ciertas influencias venecianas en la composición, puesto que se ve cierta luz y color utilizados y son mezclados con una sensación atmosférica en la pintura que hace meter en un mismo plano al cielo y la tierra en el fondo.